desde acá, desde el archipiélago de Chiloé, en Chile. Acá tenemos un día hermoso, estuvimos con bastante sol y buena temperatura, a diferencia de ustedes allá en Elizabeth, con tanto frío. Bien, vamos a leer en el libro de Hebreos, el capítulo número 3, y vamos a leer desde el versículo 12 al verso 14. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Vamos a leer hasta ahí nomás en este párrafo. Aquí, en el capítulo número 3, el autor nos obliga a conocer la experiencia de Israel y sobre todo la experiencia del éxodo de Israel desde Egipto, porque el paralelo con la salvación del creyente hoy es exactamente igual. Ellos eran esclavos en Egipto como nosotros somos esclavos ahora del pecado. Y ellos fueron libertados de Egipto por la sangre de los corderos. ¿Se acuerdan? En esa noche había que sacrificar un cordero y colocar la sangre en los postes y dinteles de las puertas para que no muriese el primogénito. Y esa sangre también les permitía a ellos ser redimidos. Del mismo modo, el pecador que cree en Cristo hoy día es librado de la esclavitud del pecado, como nos dice otra parte de la Biblia, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. De manera que Jesucristo es el Cordero de Dios que libra del pecado. Y el apóstol Pablo hace énfasis en sus cartas relativas a esta verdad. Dice, por ejemplo, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esa palabra redención tiene que ver con compra. Y de la misma manera los israelitas fueron redimidos, comprados desde Egipto, sacados de la esclavitud, y Israel no podía permanecer en Egipto. Y ellos emprendieron su viaje hacia el desierto, pero tampoco debían permanecer en el desierto, ¿ya? Tenían que llegar a la tierra prometida, a Canaán, porque allí estaba su herencia y su reposo. Y tenían que marchar por fe, en obediencia y esperanza en la palabra de Dios. De la misma manera, hoy día, cada salvado no puede permanecer en su vida pasada. Y debemos salir de Egipto, de la esclavitud, y cruzar por fe al desierto y llegar hasta Canaán. Y en esto es necesario cruzar el Jordán, lo que representa la muerte del yo. El cruce del Jordán representa la muerte del yo. Ahora, allá en Canaán, en el caso de los israelitas, habían enemigos, habían derrotas, había pecado, y todo esto en el cielo no existe. Por lo tanto, Canaán no representa el cielo. Canaán es una figura de nuestra herencia en Cristo, la cual debemos disfrutar ya por la fe. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo que eche mano de la vida eterna, que tome aquello que ya es suyo. Esa herencia, por cierto, la vamos a disfrutar en su plenitud cuando lleguemos al cielo. Pero ahora ya en esta vida nosotros tenemos que empezar a prepararnos para esa herencia.
Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esa herencia está reservada, pero debemos luchar aquí para disfrutarla con todo derecho cuando lleguemos allá. Y el verdadero creyente se estira a ese llamamiento celestial. Por eso se nos llama aquí en Hebreos 3:1, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. ¿Qué es lo que es eso del llamamiento celestial? Ya lo explicamos ya. Tiene que ver no con el llamado a ser salvo, sino el llamado a salir hacia esa herencia que tenemos en Cristo y comenzar a prepararnos para ella, ¿ya? De manera que el verdadero creyente no está oprimido por el paso ni las amenazas de este presente, vive el tiempo futuro esperando la verdad del regreso del Señor, y este llamamiento celestial lo anima a vivir para Él. Entonces, esto es aun cuando las circunstancias sean adversas. El verdadero creyente se estira hacia eso. Bueno, la situación de Israel en el desierto fue similar. O nosotros, como creyentes, hoy día tenemos una experiencia similar a ellos. Por eso aquí en el versículo número 11 dice: por tanto, les dijo Dios a ellos, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y Dios tuvo que decirles esto porque fueron incrédulos, fueron desobedientes, ¿ya? Y solamente 2 hombres, Josué y Caleb, pudieron entrar a la tierra prometida de toda esa generación. ¿Y por qué no entraron? Por su incredulidad y la dureza de su corazón. Ahora, ¿eran todos inconversos? No todos eran inconversos. Habían verdaderos creyentes entre ellos, pero creyentes desobedientes. Y ahora, en toda esta sección, a partir del capítulo 2 hasta el capítulo número 4, hay al menos 4 advertencias que tienen que ver con nosotros. La primera la vimos en el capítulo número 2, el peligro de deslizarse en la fe por el descuido. La segunda advertencia está aquí en el versículo número 6, el peligro de no ser casa de Cristo por la desobediencia. Y aquí en el versículo número 14 tenemos la tercera advertencia, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Y esto con el peligro de no ser partícipes de Cristo debido a la incredulidad y la apostasía, de dejar de perseverar, de seguir adelante. Les adelanto que aquí en el versículo número 12, donde dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse. Ese vocablo apartarse lo vamos a ver hoy día, es apostasía. Y esto nos puede pasar también a nosotros. Bueno, en cada advertencia que va apareciendo en este libro se insinúa la posibilidad de fracaso, no de perder la salvación, como algunos mal lo han interpretado. Porque el que nunca ha sido salvado nunca va a lograr obedecer. Y el autor de este libro está hablando a personas que son inconversas como a personas que son creyentes. El no salvado nunca va a lograr obedecer. Pero el que sí es salvo está en peligro de no disfrutar plenamente lo que Cristo ha preparado para él debido a su incredulidad. Por eso uno puede decir, pero ¿cómo es posible que hayan creyentes incrédulos? Bueno, los hay y es una triste realidad. Por eso
cuando el Señor apareció a los discípulos y en forma especial cuando apareció a Tomás y le dijo, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Y no es que Tomás era un inconverso, era un creyente, pero estaba dudando de la palabra de Dios. Y muchas veces, hermanos, nosotros podemos caer en esta incredulidad de no depender, de no confiar y de no sujetarnos al Señor. Ahora, el juramento que aparece aquí en el capítulo número 3, versículo número 11, dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ese juramento no significa que fuesen condenados al infierno. No entrar a Canaán no significa la perdición eterna, como algunos mal interpretan. De hecho, estos judíos después fueron perdonados. Si quieren me acompañan, estos rebeldes, a quien el Señor jura que no entrarían, dice aquí en Números, capítulo número 14, el versículo número 19, Moisés intercede por ellos y les dice, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová, dice el verso 20 de Números 14, dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Dios los perdonó, ya, pero cuidado con esto, no quedaron eximidos de las consecuencias por ese corazón incrédulo y rebelde, y vino la disciplina para él. Por eso dice el versículo 21, más tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Ahí están las consecuencias. Dios los perdonó, pero hay consecuencias. En nuestro caso, la salvación no se pierde, pero hay consecuencias si somos desobedientes, si somos negligentes, si somos incrédulos, si no nos sujetamos a lo que Dios dice en su palabra. En esta vida, para el creyente, va a venir disciplina. Por eso el apóstol Pedro dice en Primera de Pedro, capítulo número 4, versículo número 17, porque es tiempo, dice ahí, Primera de Pedro 4, 17, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Se está refiriendo a creyentes. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? En esta vida, Dios va a ejecutar su disciplina, su juicio sobre el creyente porfiado. Como dice también en 1 Corintios 11:30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Incluso Dios ya se había llevado a algunos creyentes de la iglesia de Corinto. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. De manera que Dios impone su disciplina, su juicio. Y en el futuro, para nosotros, hermanos, para el creyente porfiado, negligente, para el creyente que está pensando si seguir fiel o no al Señor, si aceptar la dirección de los ancianos de su iglesia. Yo no sé si hay aquí algún hermano que no se sujeta a lo que dice los ancianos en la iglesia. Eso es un indicio, cuando uno no se sujeta a lo que dicen los ancianos en la iglesia, es un indicio de desobediencia a Dios.
porque toda autoridad ha sido puesta por Dios. Por eso dice en el capítulo 13 de Hebreos, versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. El creyente que no se sujeta a los ancianos de la iglesia, a los pastores, está mostrando su falta de sujeción a Dios. Y en el futuro habrán pérdidas. Por ejemplo, la pérdida del galardón completo. Hay consecuencias. Acompáñeme en segunda de Juan, en su único capítulo, en el versículo número 8, segunda de Juan, verso 8, dice, mirad por vosotros mismos. Es la misma expresión que tenemos aquí en Hebreos. Mirad, hermanos. Aquí dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Dios quiere dar el galardón completo, con todas sus fases. Alguien comentó que media recompensa no hay ninguna. No es que Dios le vaya a dar a alguien la mitadita nomás del galardón completo. No, no, no. O se pierde todo o se recibe en pleno. Por eso dice aquí galardón completo. No dice galardón, dice el galardón completo. ¿Y qué incluye el galardón completo? Yo tengo anotado a lo menos 4 cosas que incluyen el galardón completo que se puede perder por la incredulidad y la negligencia. En primer lugar, la aprobación pública del mismo Señor Jesucristo que dará a los creyentes fieles. ¿Recuerda usted la parábola de los talentos? Al que recibió 5 talentos como al que recibió 2 talentos, el Señor les dice, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Este es el primer aspecto del galardón completo, la aprobación pública del Señor. En segundo lugar, tenemos las coronas que el Señor va a entregar a cada creyente en particular. El apóstol Pablo, con toda verdad y derecho, en vista de toda la carrera suya, porque él dice al final de 2 Timoteo, escribe, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, y por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La segunda verdad del galardón completo son las coronas que nuestro bendito Salvador entregará. Pero añade el apóstol Juan en su Apocalipsis, he aquí yo vengo pronto, dice el Señor, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Las coronas se pierden. La salvación no se pierde, las coronas sí se pierden. Este es el segundo aspecto del galardón completo. El tercer aspecto del galardón completo es un grado de comunión e identidad especial con el Señor que Él dará a los vencedores, como dice Apocalipsis 2:17. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, esto no es para cualquiera, este es para el que vence, le daré a comer del maná escondido. ¿Qué es lo que representa el maná escondido ahí en el arca del testimonio? El maná caía del cielo. ¿Y quiénes lo comían? Israel. Pero de forma especial el creyente obediente. El maná escondido es una figura de Cristo, de una comunión íntima y especial que va a tener el creyente cuando llega al cielo. El creyente obediente va a disfrutar de una manera especial de su Señor. Y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Las piedrecitas blancas se daban en el tiempo en que escribió el apóstol Juan en el Imperio Romano, se daba a las personas absueltas de algún pleito
o de alguna condenación. Al que iba a la muerte se le daba una piedrecita negra, pero al que era absuelto de algún pleito, un litigio, se le daba una piedrecita blanca, representando que no hay nada reprochable en esa persona. Una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Todo eso es figura de algo que el creyente sabe que el Señor se lo está dando por el grado de comunión que ha tenido durante su vida. Ese es el el tercer grado del galardón completo. El cuarto aspecto del galardón completo es un grado de responsabilidad que el Señor concederá al creyente fiel, al creyente constante, que está aquí también en Apocalipsis capítulo número 2 y el versículo número 26. Dice, al que venciere, nuevamente, los vencedores recibirán esto, y guardaré mis obras hasta el fin. La idea ahí de obras hasta el fin, ¿ya? Es mantenerse fiel a ellas, a lo que Dios tiene en su palabra. No dejar cosas a medio andar. Si usted dijo que iba a estar en comunión en su iglesia local, usted ha dejado botado eso, preocupado por otras cosas. Eso no es llegar hasta el fin. Eso es dejar a medio camino lo que Dios le ha concedido. Usted tiene que retomar esto. Aquí dice, el que guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Ese grado de responsabilidad o de autoridad también está incluido en el galardón completo. ¿Y todo esto para qué? Todo esto para poner a los pies del Señor todo lo que vamos a recibir. Las coronas y el mismo galardón completo no es para que nosotros andemos con él en el cielo con una piocha o una corona en la cabeza, no, saber para qué es lo que es. Dice aquí en Apocalipsis, capítulo número 4 y el versículo número 10, los 24 ancianos que representan a la iglesia se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. ¿Para qué son las coronas? Para ponerlos a los pies del Señor. De manera, hermanos, que debemos prepararnos para llevar al cielo algo que ofrecerle al Señor. El creyente negligente, porfiado, terco, desobediente, que quiere hacer las cosas a su manera, la Biblia dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Si el Señor no ve en el examen que nos va a hacer algo digno de destacarse, todo lo que hemos hecho se va a quemar. ¿Qué representa el fuego en este texto que estoy leyendo? Aunque así como por fuego, representa la mirada escudriñadora del Señor en el tribunal de Cristo. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Se está refiriendo a la mirada del Señor Jesucristo, que examinará nuestra vida. Todo lo que podría haberse recibido se ha quemado por lo que ya hemos estado viendo. La incredulidad, la falta de atención, de sumisión, de sujeción a lo que Dios dice en su palabra, a lo que los ancianos nos dicen en la iglesia, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por eso la exhortación, volvamos a Hebreos, capítulo número 3, versículo número 12, es mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Este mirad es poner atención, ¿ya? Es como autoexaminarse y cuidado con lo que estamos haciendo.
y con mucho afecto les llama hermanos. ¿Mm? Y no es hermanos nacionales de la nación judía, de Israel, no, este es un hermano de la misma calidad que aparece en el capítulo 2 del Señor, que no se avergüenza de llamarnos sus hermanos, ¿ya? Hermanos espirituales, esa es la idea. Que no haya en alguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Mm? Y saben, hermanos y amigos, que lo único que descalifica para entrar al cielo es la incredulidad. Si hay personas que no van a entrar al cielo, no son por sus pecados, sino por el hecho que pudiendo ser salvos, no quisieron creer. ¿Por qué no entró a Canaán Israel? O de esa generación, la gran mayoría y solo dos entraron de esa generación por la incredulidad. Por eso el capítulo 4 de Hebreos, en el versículo número 2, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. La incredulidad es falta de fe. En el verso número 6 del capítulo 4 dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. ¿Ya? Y saben, amigos y hermanos, en el caso de genuinos creyentes, la incredulidad o falta de dependencia en Dios nos descalifica como herederos. Y aquí, donde estamos, en Hebreos 3, el verso número 12, se habla de corazón malo, de incredulidad. Mire el calificativo que usa el Espíritu Santo para referirse a los incrédulos, corazón malo. Esa expresión aparece, por lo menos en el Antiguo Testamento, 2 veces. Y en el libro de Jeremías, para referirse a esa generación incrédula, malvada, como dice Jeremías, a vosotros que os habéis hecho peor que vuestros padres, porque aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Aparece en Jeremías capítulo 16, versículo 12, y en Jeremías 18, versículo número 12. La misma idea de corazón malo. ¿Mm? El corazón es malo cuando descuida la palabra de Dios. Por eso aquí en el libro de Hebreos se advierte en el capítulo 3, versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Ese hoy es un presente continuo. Siempre el Espíritu Santo nos está hablando. En el versículo 15 también dice, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La incredulidad significa, literalmente, el vocablo incredulidad significa rechazo a creer. ¿Mm? Es dejar de ejercer confianza. Y la incredulidad lleva a apartarse o a apostatar del Dios vivo. El vocablo que se ocupa aquí en el griego para apartarse es desistir de confiar. Por eso se traduce también como apostatar, apartarse de lo que antes nos mantenía cerca de Dios. Y estos creyentes ya estaban en esa actitud apóstata. Como dije, habían algunos que eran realmente inconversos, siempre estaban litigando y porfiando, y lo hacían porque nunca fueron salvos. Ellos inmediatamente apostataron. Pero ¿a un creyente le puede pasar esto? El Dios vivo, al que se refiere aquí el autor,
es un contraste con los dioses paganos, que no escuchan, que no oyen, que no pueden hacer nada. La Biblia en el Nuevo Testamento ocupa mucho este calificativo para referirse a quien nos convertimos, los creyentes. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 1:9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Nuestro Dios es un Dios vivo, no como los dioses paganos, no como las ideas que tiene la religión, ya que creen en sus ídolos que no ven, no escuchan. Ahora, aquí donde estamos, en Hebreos 3, el versículo número 12, este apartarse es de Dios vivo, no de una doctrina. Hay creyentes que insisten que tienen la verdadera doctrina, pero no tienen ninguna comunión verdadera con el Dios vivo. Podemos tener una doctrina ortodoxa, exacta, pero lejos de una verdadera comunión con Dios. Yo no sé, hermano, si usted dice, bueno, yo conozco todo lo que la Biblia dice respecto a la doctrina de lo que es la iglesia local y todo lo que debe hacerse. Sin embargo, usted es una persona rebelde, porfiada, obtusa, que quiere hacer lo que quiere con su vida y quiere que los demás hagan lo que usted dice. Y además usted toma una actitud de desconfianza en que lo que Dios nos ha revelado es cierto. Ha dejado su confianza de todo en Dios. Dice usted, ¿qué tiene de malo hacer esto y esto otro? ¿Qué tiene de malo? Ahora, ¿qué pecado es este que endurece el corazón, como dice el versículo 13? Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué pecado es este? Fíjese que esto no se trata de inmoralidad, ni idolatría, ni de algún desliz. De hecho, el paralelo con Israel al inicio su pecado no fue la inmoralidad ni la idolatría que después apareció, ¿no es cierto? En los años siguientes viene la inmoralidad, viene la idolatría, pero ahora, cuando ellos salen de Egipto y mostraron esta rebeldía, no había inmoralidad ni idolatría. Su pecado fue la incredulidad. Verso 19 dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. No dice de inmoralidad, de idolatría. No, no. Aquí se trata única y exclusivamente a una disposición del corazón de negarse a creer. Como les dije, el vocablo incredulidad significa rechazo a creer. Por cierto, muchos de ellos no eran creyentes, pero otros sí lo eran. Otros eran genuinos creyentes que estaban porfiando. Por eso esta carta insiste mucho en la fe. Por eso la confianza en Dios es importantísima. Dice en Hebreos capítulo 11, el versículo número 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y usted me dirá, bueno, pero hermano, si yo ya tuve fe, yo cuando me convertí al Señor fue por fe. Sí, pero esa fe tiene que continuar. Por eso el capítulo número 10 termina de esta manera. En el verso 38, más el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, aquí hay otro vocablo de apostasía, si apostatare, no agradará a mi alma. El creyente que retrocede de sus convicciones, de su comunión con la iglesia, del respeto a los ancianos, del respeto a la palabra de Dios,
de cambiar su fidelidad y comunión en la iglesia por alguna actividad totalmente lícita, pero que significa dejar de congregarse. Un hermano me decía que se trasladó a vivir aquí al sur de Chile, recién casado, que estaba buscando un trabajo donde, donde pudiese asistir a reuniones, porque él no quiere faltar ningún domingo a reuniones, pero no ha encontrado. Entonces, me preguntaba a mí qué podía hacer. Yo le dije, mire hermano, insiste en buscar un trabajo en que puedas asistir los domingos, pero si no aparece un trabajo, tú tienes que pedirle al Señor permiso para después eso, poder revertirlo en la medida que tú puedas. Pero tu responsabilidad es proveer alimento y sustento para tu familia, porque la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. ¿Mm? Y hay que trabajar. El Señor te va a honrar. Ok, entonces, ¿cuál es el remedio para la incredulidad? Según lo que tenemos aquí en Hebreos capítulo número 3, el versículo número 13. Antes dice, exhortaos los unos a los otros cada día. ¿Saben, hermanos, que un remedio para la incredulidad es la comunión en la iglesia? Si la iglesia local se ha hecho para esto. La exhortación mutua de los hermanos, el escuchar a los hermanos. Yo no sé si usted se enoja cuando un hermano le dice, hermano, yo quiero decirle esto. No, usted, ¿por qué me viene a decir esto a mí? Yo sé mucho más que usted, yo tengo más años en el Señor. Eso es incredulidad. ¿Cómo es su actitud cuando los ancianos o algún hermano le exhorta? Exhortar viene de la misma palabra paracleto, del Espíritu Santo, el Consolador. La iglesia tiene que hacer este trabajo de ayudarnos cuando estamos mal, cuando necesitamos ánimo también. Por naturaleza nosotros somos inclinados al mal y no vemos nuestros errores. Dice la Biblia, ¿quién podrá ver sus errores? ¿Ah? Nosotros no vemos los errores en los cuales estamos, como dice David en Salmo 19, versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Hay muchos errores que están escondidos, no los vemos por nuestro carácter, nuestro corazón inclinado al mal. Alguien tiene que decirnos, hermanos, su error es este. A veces Dios ocupa su palabra y ocupa la iglesia. Entonces, vamos a leer en Hebreos capítulo número 12, otro aspecto de la exhortación, Hebreos 12, versículo 13. Dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Qué consejos más prácticos los que hay aquí en estos dos versículos. Pero es muy interesante cómo salen originalmente, de dónde los toma el autor. El autor toma estos dos versículos del libro de Isaías. Los vamos a leer. Isaías 35. Dice en Isaías 35, versículo número 3. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Fíjate, aquí en Isaías está dicho originalmente que uno tiene que fortalecer a otro. Fortaleced a otros las manos cansadas, ayudar a afirmar a otros las rodillas endebles. Verso 4, decid a los de corazón opacado, esforzados, no temáis. Y aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Qué importante este ministerio del fortalecimiento, cuando hay creyentes que nos ayudan, nos exhortan para que nosotros enmendemos rumbo.
Porque si estamos desanimados, necesitamos que alguien nos diga, siga adelante, hermano, obedezca la palabra de Dios, obedezca lo que dicen los ancianos. Y si usted se siente opacado o amilanado, avergonzado, esforzaos, dice aquí, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución. ¿Mm? ¿Se fija? La acción de la iglesia es muy importante para evitar la incredulidad. ¿Ya? Ahora, la gran lección del libro de Hebreos es que nuestra salvación no solamente consiste en llegar al cielo, es prepararnos y ser dignos de la herencia que nos está guardada en los cielos. Por ejemplo, leamos en Primera de Tesalonicenses, capítulo número 2, versículo número 12, dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Ese vocablo digno significa tener derecho. ¿Mm? ¿Derecho a qué? A la herencia que viene. Es tener méritos para que cuando lleguemos al cielo, todo lo que está esperando para nosotros se nos sea entregado. No para ser salvos, pues la salvación es por gracia. Es tener derecho apropiado a esa herencia celestial. También en segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo número 4. Dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Yo no sé si usted había leído estos textos. ¿Cómo es esto de ser digno del reino de Dios? Uno dice, ¿de dónde voy a sacar dignidad? ¿De qué se trata esto de ser digno? Se trata, hermanos, de tener derecho apropiado a esa herencia. ¿Y por qué? Porque hay creyentes que han salido de Egipto y que ya no son esclavos y realmente son verdaderamente salvados, pero no han muerto al yo. Y vagan en el desierto de la incredulidad. Hermano amado, ¿es el caso suyo? Dios está con ellos, como estuvo con Israel. Nunca los ha abandonado, pero no gozan de la plenitud de las bendiciones de Dios. Uno puede tener salud, puede irle bien en los negocios, puede prosperar, pero es un creyente que no se sujeta a Dios. Una cosa es confiar en Dios para la salvación, otra muy diferente es someterse enteramente nuestra voluntad a la guía de Dios. Y por eso debemos escoger qué clase de vida tendremos en la eternidad. Porque ya vamos a llegar allá y el Señor nos va a revisar. ¿Por qué usted hizo esto? El Nuevo Testamento abunda en esta realidad de que tenemos que prepararnos y que vamos a ser evaluados. El Señor Jesucristo les dijo a los discípulos y a todos los que le oían, cualquiera que haya dejado casa o hermano o hermana, su padre o madre o mujer o hijos o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Qué significa esto de heredar la vida eterna si una persona ya es salva? Es el disfrute de esa herencia con todo derecho. Quien ha dejado cualquier cosa que pueda entorpecer su progreso espiritual, recibirá 100 veces más. Por eso, como
como el apóstol Pablo le escribe reiteradas veces a Timoteo, le dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. La piedad, ¿qué es lo que es? Es tener el carácter de Cristo, tanto mujeres como varones. El ejercicio corporal puede servir para algo. Nos puede permitir tener buena salud, estar bien, tomarse los medicamentos, hacer un poco de ejercicio, pero más que eso, es muy importante la piedad, porque tiene provecho en esta vida presente, porque los hermanos se van a dar cuenta que usted tiene el carácter de Cristo, porque si usted no tiene el carácter de Cristo, usted es una persona insoportable. Pero si usted muestra el carácter de Cristo, usted va a crecer espiritualmente para el Señor como para los hermanos en la iglesia. Y tiene provecho en la vida venidera. 1 Timoteo 4:8. También aquí en 1 Timoteo, capítulo número 6, versículo número 12, el apóstol Pablo escribió, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. ¿Qué es eso de echar mano a la vida eterna? De prepararnos para cuando lleguemos allá a la vida eterna. Ya la tenemos, pero la vida eterna en su cabal sustancia y realidad la vamos a disfrutar cuando lleguemos al cielo. Como ya lo leímos, el apóstol Pablo, antes de ser decapitado, escribió la segunda carta a Timoteo y él dijo, he peleado la buena batalla. ¿Y por qué dice la buena batalla? Porque hay batallas que no son buenas, en las cuales nos podemos meter. Hay creyentes metidos en la política, metidos en problemas en la iglesia, metidos en problemas familiares. Hay batallas en las cuales están metidos que no son buenos. Pero Pablo dice aquí, he peleado la buena batalla, el dar testimonio, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Entonces, el pecado en la vida del creyente, hermanos, es engañoso. Vamos a Hebreos, capítulo número 3, y dice el versículo número 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La incredulidad, ¿a qué es lo que lleva? La falta de fe y confianza en Dios. ¿A qué es lo que lleva? Lleva a la dureza y lleva al engaño del pecado. El pecado es engañoso. Empieza con algo pequeño, pero crece gradualmente. Dudar de Dios es algo que puede conducir a un corazón malo de incredulidad. Y los que persisten, al contrario, en avanzar y se apartan de la incredulidad, demuestran que son verdaderamente salvos. El creyente dócil, el creyente que admite consejos, el creyente que depende de la palabra de Dios, es un creyente que se libra del engaño del pecado. Y así se evita el castigo de Dios y posiblemente como Israel, del juicio que Dios puede dar en esta vida. Entonces, la incredulidad es algo muy serio, de lo cual debemos escapar. ¿Ya? Esta sección, aquí, hasta el versículo número 13, son advertencias. Yo no lo voy a explicar el verso 14, pero lo voy a leer. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo. Esto literalmente, hermanos, dice así.
Dice, porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. ¿Ya? Un creyente es hecho partícipe. Y ese creyente mantiene firme hasta el fin su confianza del principio. Confianza en todo sentido de la palabra. No se está refiriendo a la salvación, se está refiriendo a una vida de continua dependencia en Dios. Muy bien. Vamos a dejar hasta aquí la palabra del Señor y vamos a elevar una oración. Padre amado, queremos agradecerte por tu palabra, porque tú siempre nos adviertes con tiempo para que no nos pase lo que pasó a Israel. Ayúdanos, nuestro Dios. Queremos depender de ti, no ser incrédulos ni porfiados. Queremos ser sumisos a tu voluntad. Si hay algo que cambiar en nosotros, ayúdanos a hacerlo, nuestro Dios. Si los ancianos nos han dicho que estamos equivocados, ayúdanos a admitir ese consejo sabio, porque ellos velan por nuestras almas. Y también, nuestro Dios, algún hermano, quien quiera que sea, nos ha exhortado también para que cambiemos. Otros hermanos nos han animado para que levantemos nuestras manos caídas, nuestras rodillas paralizadas, y que nos han dicho que tengamos valor, que no temamos. Gracias por ello, nuestro Dios. Queremos encomendarnos a ti en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.